Zum, zum, culombio, culombio. Zum, zum, y me pego un voltio. Y aunque parezca un poema digno de mi capacidad artística, esto es parte de la letra de una canción, Bola de Cristal, de Alaska, y habla sobre la electricidad, y esto, pues es de lo que hablaremos el día de hoy. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast. El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Ok, bueno, hola a todos. Estamos en nuestro episodio número 11. 11 ya. Y pues hoy decidimos platicar sobre cuestiones de energía. ¿Por qué? Pues porque es un tema que está muy en boga, o sea, no está de moda porque la energía siempre la hemos necesitado de una u otra manera, pero que se está como tomando más fuerza a hablar sobre la energía que utilizamos y también porque ha habido ahí como algunas noticias referentes a la energía, así que pues bueno, vamos a hablar sobre eso el día de hoy, más centrados en la energía eléctrica, que es la que más utilizamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo antes de empezar quiero mandar saludos y dedicar este episodio pues a mis estudiantes de Ingeniería en Energía. Ya por algunos fui maestra de hidrógeno, otros de celdas de combustible, que ahorita platicaremos de eso. Y también estuve dando algunos talleres en Poza Rica, Veracruz, para estudiantes de nanotecnología y de energía. Entonces, si nos están escuchando, pues por ahí pónganos un comentario. Y bueno, pues tuvimos también algunos clubes de ciencia de verano donde trabajamos justo temas de energía. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Natalia, que ella trabaja en una universidad en Estados Unidos y trabajamos en colaboración con ella en uno de estos talleres. Y bueno, pues estaba muy bonito porque había estudiantes de diferentes partes del país, pero bueno, ya platicaremos después de eso. Sin embargo, saludos a todos los que hemos tenido la oportunidad de compartirles algo de este mundo tan interesante de la energía y de las energías renovables, que luego es un punto muy importante. Y pues bueno, un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque es el tema en el que yo trabajé en el doctorado. Entonces, bueno, pues ahorita iremos platicando, compartiendo algunos datos al respecto. Con todo gusto, si a alguien le queda alguna duda, si busca algún recurso adicional para seguir aprendiendo de esto, pues puede escribirnos. Y bueno, yo quisiera ahondar un poquito en la canción que mencionaba, porque a lo mejor se acuerdan de algunas canciones de Alaska, como la de ¿A quién le importa? Y Ni tú ni nadie, que después retomaron otros artistas más recientemente. Esa canción es de 1984 y habla pues de una bola de cristal, o sea, sí lo menciona como una bola de cristal, en la que pues le hablas y busca cosas y entonces como si reprodujera, mientras hace este tipo de referencias a la electricidad de culombios, vatios y todo eso. Y pues yo creo que no era la intención en ese momento, pero me recordó a un asistente virtual, porque le dice, oye, busca esto, reproduce tal canción a su bola de cristal. Ajá. Entonces es como si fuera un premonitorio de lo que son ahora los asistentes virtuales, ¿no? Entonces eso pues me pareció muy interesante, pero también es que los términos de electricidad estaban como pues sin ton ni son, ¿no? Y hacía el zoom como lo que nosotros hacemos referencia a la electricidad, de que es el bzz, bzz, ¿no? Ese tipo de sonido es lo que pensamos y pues sí, así suena, aunque pues a diferentes escalas y en diferentes niveles. También por otro lado, que ya hablamos sobre productos naturales, orgánicos en el episodio pasado, el 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra, en el que pues hacemos como tomamos conciencia sobre la sustentabilidad, sobre que debemos cuidar nuestros recursos y entonces pues, también vamos a enmarcarlo un poquito en eso. Entonces, pues bueno, sí es muy interesante porque pues justo la investigación que se hace es para desarrollar nuevas fuentes de energía como nuevos dispositivos de obtención y de almacenamiento de energía y es lo que se está buscando. Y justo el 31 de marzo, o sea, ya estamos casi a un mes. ¿De marzo o de mayo?
el de marzo pasado. Ya estamos casi a un mes de que sucedió. Salió una noticia de que Volkswagen cambiaba su nombre en Estados Unidos para comenzar a fabricar autos eléctricos y se llamaba ahora Volkswagen, con T en lugar de K. Ajá. Y se difundió mucho, esta era una cuenta verificada, aunque no tenía muchos seguidores, pero es porque era una cuenta institucional de Volkswagen, obviamente. Pues justo para eso, como haciendo referencia al volt, ¿no? Que es una medida de energía eléctrica también. Aunque después ya salió a decir el 1 de abril que se trataba de una broma de April's Fool, que es como el Día de los Santos Inocentes para nosotros, pero allá en Estados Unidos es justo en abril. Aunque pues decían que no dejaban de estar comprometidos con el ambiente. Entonces, pues bueno. Okay. O sea, no lo van a cambiar, pero sí están viendo esta parte de tener los automóviles ambientalmente amigables, ¿no? En principio, o con fuentes más eficientes de energía. Uh-huh. Y bueno, pues ahí importante platicar que ya Honda y Toyota tienen sus autos completamente operados por hidrógeno en lugar de gasolina. Entonces empezaron primero con los híbridos, pero sí tienen ya un prototipo, bueno, no un prototipo, ya tienen a la venta los coches que funcionan con hidrógeno. Hay muchas cosas que decir al respecto porque pues ha habido mucha investigación, se requieren materiales que son caros y menos abundantes en la tierra de lo que se requiere para hacer los motores normales que funcionan con combustibles fósiles, pero bueno, es un tema muy interesante que seguramente vamos a retomar un poquito más adelante. Sí, porque justo los autos eléctricos tienen como diferentes clasificaciones y unos, como tú decías, son los híbridos y estos tienen como parte de su motor es eléctrico y parte de su motor es aún a combustible, sea diésel o sea gasolina, y entra como a diferentes tiempos los motores. O sea, cuando están encendidos está el motor de combustible y luego ya cuando están como detenidos entra el motor eléctrico para que no se apague y así vaya funcionando. Entonces, dependiendo cómo está integrado el motor eléctrico es como su clasificación, porque el motor eléctrico puede ser también ya como autónomo, o sea, solamente tener motor eléctrico y no tener otro tipo de combustible. O sea, y eso. Y también están los de celdas de combustible, que también es un motor eléctrico que funciona con energía eléctrica únicamente, pero que tiene esta otra fuente, y eso ya es otro tipo de coche. O sea, son como diferentes clasificaciones. Y lo que sí, los motores de combustible lo que hacen es tener pues, los pistones y conforme se va quemando, va como moviéndose. Entonces es lo que le da fuerza al motor y recuperan un poco de esta energía que se pierde como en fricción y después se transforma en energía mecánica y la recuperan un poco hacia la batería para que eche a andar pues, la computadora y todo el sistema eléctrico del automóvil. En cambio, en el auto eléctrico, lo que hace es que pues, tú lo cargas, lo conectas a la electricidad y entonces va generando, o sea, carga la energía eléctrica y la va soltando, y entonces cuando no está acelerando o cuando se está moviendo, también se tiene como un alternador y se va recargando. Pero aquí el motor lo que hace es moverse a partir de pues, unos imanes que hacen girar un rotor. Entonces tiene como diferente funcionamiento. Y lo que sí es muy curioso, yo no me he subido a un coche híbrido, pero sí a un camión híbrido. Y está bien curioso porque la primera vez fue que se para el motor. O sea, cuando está detenido, de repente el motor mecánico se para y suena como si se hubiera apagado el camión. Entonces dice, ya se le quedó. Y no, lo que pasa es que entra el motor eléctrico que es menos ruidoso y entonces ya puede estar funcionando. Una vez que arranca, empieza otra vez ya a funcionar el motor mecánico y suena como si arrancara el coche. Entonces sí está muy curioso. No sé cómo sean los autos híbridos, pero pues sería interesante. En los que son más bien completamente... porque los híbridos. Que no has estado en los híbridos, sino solo en el autobús. En el autobús que es híbrido, ya, o sea, eso. Entonces, okay. Eso también. Sí, bueno, aquí yo quiero empezar con los tips para los docentes que nos escuchan,
porque justo hablar de cómo funcionan los vehículos es un pretexto muy bueno para hablar de las transformaciones de energía, especialmente aquí en México, el temario de prepa tiene esta parte donde hay que abordar la parte de termoquímica y justo hablar de cómo se hace la transformación de la energía química a la energía eléctrica y a la energía mecánica. Y entonces, pues si tú quieres hacer alguna estrategia que tenga que ver con algo que sea muy cercano a los muchachos, pues todos conocen los automóviles, los autobuses, y entonces ahí se pueden hacer diferentes pues analogías o acercamientos a cómo se hace esta transformación de energía, ¿no? Y se puede hablar de la reacción de combustión, se puede hablar de las partes ambientales. Entonces, luego algo muy interesante una parte que yo disfruto mucho, pues siempre también es hacer la relación con el cuerpo humano. Y hay por ahí una imagen en internet que tiene acomodado de modo que el proceso que se tiene para que un automóvil normal funcione es el mismo que el del cuerpo para que tengamos energía, en el sentido de que mientras que en el coche se hace esta reacción de combustión, en el cuerpo se hace el proceso de transformación de la glucosa para generar ATP, y entonces el trabajo que hace el motor en el coche lo hace la mitocondria en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, eso está interesante porque es los mismos procesos, digamos, nada más cambian los reactivos de la reacción y pues el encargado, pero al final el funcionamiento es el mismo. Entonces, esta parte se me hace muy bonita porque además ahora que es importante tener la integración de conocimientos o lo que se conoce como conocimiento transversal, pues tú puedes ir desde la química a la física cuando te vas a la parte mecánica y luego a la biología cuando ves la parte de lo que sucede en el cuerpo humano. Entonces, pues por ahí esa idea para quien le toca pronto abordar la parte de termoquímica en sus clases. O también la parte de química, como las reacciones de óxido-reducción, que justamente es la base para este tipo de baterías. Cualquiera, o sea, cualquier batería que tú te imagines, todas funcionan a base de reacciones de óxido-reducción, y pues ya su estudio más profundo está a cargo de la electroquímica, que es como nuestra área de estudio. Y el nombre de Volts, antes de irnos hacia un poquito de la historia de los automóviles eléctricos, el nombre de Volts tiene su nombre gracias a Alessandro Volta, que fue el primer como inventor de la primera pila capaz de otorgar como una corriente. Entonces puede dar mucha corriente a lo largo del tiempo sin perder una gran cantidad de carga, o sea, puedes tener como mucha carga y pues se va descargando, va haciendo una reacción, y pues lo que tú tienes es como diferentes metales, o también ya hay algunos otros materiales que pueden tener esa reacción, pero en ese momento eran solo metales, y lo que hay es como una energía potencial, es decir, qué tan fácil o qué tan probable es que reaccionen. Entonces nosotros a lo mejor ya el potencial eléctrico no es como tan común o no es tan o el voltaje como generalmente se le conoce, su nombre más correcto, pues hablando como en términos científicos es potencial, aunque el común es el voltaje. A veces como que no es tan de nuestro sentido común, ¿no? Dice, pues el voltaje ¿qué es? No le damos un sentido, pero tú lo puedes relacionar como el potencial de la gravedad, o sea, de la fuerza de la gravedad, la energía potencial que tiene un cuerpo con respecto al piso, o sea, qué tanta energía va a tener para caer. Entonces, nada más que en este caso es qué tanto van a reaccionar o qué tanto es la probabilidad de que la energía eléctrica pase de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, la madera pues tiene poca energía porque, en ese sentido, porque pues no puede conducir la electricidad, y los metales sí, o sea, la pueden conducir, puede suceder ese fenómeno. Entonces, más o menos es así. Y en el caso de una reacción de óxido-reducción, es qué tan fácil van a reaccionar los metales entre sí. O sea, no todos los metales reaccionan, entonces no todo puede funcionar como una pila voltaica. O sea, que obtengamos energía a partir de ahí. Entonces, esto nosotros lo podemos abordar también en clases.
y hacer como algunos experimentos. Pues el más típico es la batería de limones, que justo tenemos un material descargable en nuestra página web. Recuerden, es labvsteam.com. Ahí pueden encontrar estos materiales en la sección de descargas. Puedes ver cómo armar una batería de limones o cómo hacer algunas variaciones. Eso nosotros lo podemos hacer, y justo este potencial es el por el que se llama volta. Entonces necesitamos un cierto potencial. Si se fijan, las baterías dicen voltaje de 0.9, punto tanto. Entonces cada motor tiene un diferente voltaje que es el necesario, y pues tú puedes tener como diferentes unidades. O sea, si tú vas a encender, por ejemplo, un LED con una batería de limones, un solo limón no te sirve porque no alcanza el potencial o el voltaje de los focos LED. Necesitas como unos 3. Entonces eso, o dependiendo el tipo de foquito LED que vayas a encender. Entonces por eso las baterías tienen como diferentes unidades. A cada reaccioncita se le llama unidad, y eso es lo que tiene. Cuando las primeras pilas fotovoltaicas estaban bien grandotas porque eran muchas de plomo. Bueno, las baterías del coche siguen siendo de plomo, pero estas no se utilizan tanto para echar a andar el coche en los coches normales. Pero la de plomo solo sirve para echar a andar la computadora. Entonces por eso no importa que sea tan pesada, que sea de plomo. ¿Y por qué eran tan grandes? Porque necesitabas como mucha reacción química, o sea, necesitas mucha energía eléctrica. Entonces una sola batería de estas o una sola unidad no funcionaba, tenías que ponerle muchas. Ok, entonces yo he visto también un experimento. Nosotros no lo hacemos casi porque a mí me gusta mucho el de las baterías de frutas, pero hay otro que es con moneditas de cobre y cartoncitos húmedos con vinagre. Entonces al final tienes este mismo principio de una celda. Todas las celdas electroquímicas tienen, digamos que a grandes rasgos, 3 partes, que son el ánodo, el cátodo y el electrolito soporte. Entonces, bueno, pues esta idea de las monedas es que funcionan como los electrodos que van a permitir esa reacción, y luego el vinagre funciona como electrolito soporte. Entonces, ahí otro experimento. Y bueno, no sé a dónde vamos ahora, solo quiero preguntar si vas a hablar algo de los experimentos de Galvani. De esos no, porque como es otro tipo de celdas. O sea, las celdas galvánicas son diferentes a las voltaicas. Las voltaicas tú obtienes energía, y las galvánicas, al contrario, tú le metes energía para que suceda una reacción. O sea, tú puedes tener como los diferentes tipos de reacciones en un sistema, pero el fundamento es similar, pero es como el sentido contrario. Ok, pero ahí nada más como dato, eso, o sea, esas celdas galvánicas tienen el nombre de Luigi Galvani por un homenaje, pero previo a eso es que los registros dicen que incluso creo que fue antes de Volta. Fue Galvani el que se dio cuenta de que había por ahí una transmisión de electricidad, y especialmente él lo describió para, no me acuerdo si para el cuerpo humano, pero sí, la forma en que él descubrió que había por ahí una cuestión de electricidad en el cuerpo es porque usaba ancas de rana. Creo que era médico, y entonces usaba ancas de rana para algunos experimentos, y lo que dicen es que algún día las dejó colgadas y por descargas eléctricas las ancas se movían. Entonces de ahí él empezó a hacer experimentos y a ver qué pasaba con la electricidad. Así que seguramente si hacen una revisión van a encontrar junto los trabajos de Galvani y los trabajos de Volta. Claro, porque lo que haces en una celda galvánica, que pues, a raíz de estos experimentos, es que tú metes corriente y sucede una reacción química. Entonces tú puedes ver qué está pasando. Y justo en el cuerpo lo que hay son reacciones químicas, y nuestra transmisión de la sensorial, todo lo que vemos, lo que olemos, es a través de impulsos eléctricos, a través de nuestras neuronas, de todo nuestro sistema nervioso. Entonces es lo que él veía. Y ya con Volta, lo que hizo fue, bueno, si ya podemos meter y ver un cambio, si sucede un cambio, a lo mejor podemos obtener energía, y fue a lo que llegó. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo. Y también hay experimentos, por ejemplo, con plantitas, que puedes poner ahí como unos electrodos y obtener energía, y luego se pensaba que eso podía ser como a gran escala, pero luego la energía que se obtenía era muy poquito. O sea, el voltaje era muy bajo y necesitabas como muchas plantitas para obtener energía, y eso a la larga pues no es tan utilizable, porque necesitarías tener como una pared llena de plantitas para poder prender, no sé, una computadora. Entonces eso pues no es tan práctico.
O sea, Claro. no quiere decir que esté mal, pero no es tan práctico, Pero hay ¿no? que decir que siguen los estudios, ¿eh? Claro, Y claro. bueno, nosotros que luego, ahora no lo hemos hecho, ya queremos retomar, pero tuvimos un tiempo en el que teníamos una participación, pues, importante en el sentido de la frecuencia y fructífera en el sentido de los premios que ganaron nuestros clubes en ferias de ciencia. Y entonces en ferias de ciencia pues seguimos viendo estos estudios de cómo encajan los electrodos en la plantita para ver cómo regresa algo de energía. Y hay quien ha ganado premios porque entonces acabo de ver uno de unas chicas que lo adaptaron de modo que podían conectar su celular a la planta. Ujú. Entonces entender esta parte, es algo bien interesante en clase, pero también si nos escuchan docentes que les interesa que sus chicos vayan más allá de su salón de clases o de su aula virtual, pues esta parte de las ferias de ciencia es muy importante, se adquieren muchas otras habilidades y bueno, pues hay como comercial, pues manden a sus chicos a las ferias, y si quieren abordar esta parte de energía, pues hay cosas bien interesantes que se pueden estudiar sobre la generación de energía, sobre las formas alternas y cómo sí pueden o no ser eficientes, ¿no? O incluso el uso de estos fundamentos electroquímicos para hacer ciertos estudios. Por ejemplo, vimos, me parece, el año pasado, el antepasado, ¿Qué pasó? estuvimos en la feria de ciencias aquí en Aguascalientes y había un proyecto en el que usaban una técnica electroquímica porque usaban unos electrodos para meter en la tierra y ver la humedad y entonces pues tenían una especie de sensor en el que podían ver si ya era verdaderamente necesario regar un cultivo o todavía podían esperar, ¿no? Porque en el campo pues muchas cosas se hacen a ensayo y error, a como se han hecho toda la vida y entonces ahorita es importante como hacer una transición aprovechando las tecnologías que ya existen, los conocimientos de química. Entonces, bueno, pues por ahí también se puede incursionar, así que luego si tienen algún estudiante que es como más interesado por la ciencia, pues hay que tratar de acompañarlo, ¿no? Claro. Y bueno, en eso tenemos nosotros experiencias. Si alguien quiere ayuda también, podemos platicar, podemos contarle más o menos cómo es que nosotros estructurábamos estos proyectos de investigación y cómo se pueden ir, pues, dando a conocer en otros foros diferentes al salón de clases, ¿no? Porque eso también es importante, la socialización de lo que tú vas obteniendo y del Exacto. conocimiento. Por un lado, le das a conocer a más gente lo que haces, se hace difusión, los chicos pueden participar en un concurso, aunque luego yo no estoy como tan a favor de que haya concursos de tú ganas, tú pierdes, o sea, eso no debería ser como lo fundamental, o sea, está padre cuando ganas, pero no debería ser como lo fundamental querer ganar, sino el hecho de que puedes interactuar con otras personas, ¿no? Y que también cuando lo das a conocer aprendes mejor. Entonces eso está muy, muy bonito. Y tomando en cuenta parte del desarrollo, justo es que hace unos meses escuchábamos en un podcast de unos raperos que hablaban y de repente se les volaba la cabeza y uno de ellos decía, es que ya los coches existían, los coches eléctricos existían hace más de 100 años, ¿por qué los dejaron de usar? Y entonces él se imaginaba que había como una conspiración en contra de ellos, pero lo que está interesante es que sí leyó mucho sobre el tema para poder proponer cómo funcionaban. Sí, y hablaba de estos coches operados por combustibles no fósiles, ¿no? Uh-huh. Y decían, ya se empezaron a estudiar. A mí me voló la cabeza escucharlo ahí porque no esperaba que lo hablaran. Está bien interesante y pues aquí yo quiero aprovechar esta parte que luego platicamos de escucha de todo, ¿no? No solo escuches podcast de ciencia, pero sigue escuchando al Laboratorio Vagabundo Podcast, pero también puedes escuchar cosas de creación, Pues de comedia, de diversión. De comedia, de innovación, pero creo que también cuando estás en algo más recreativo, luego te da para más ideas, ¿no?
Y en este caso, pues que estábamos escuchando el podcast, a mí me pareció muy interesante porque yo decía, es que eso es lo que yo le cuento a mis estudiantes cuando estamos en la materia de ingeniería del hidrógeno o en la de celdas de combustible, porque justo General Electric ya hacía estas celdas de combustible que son, es un dispositivo que es como una mezcla entre una batería y un motor de combustión interna. Lo que pasa con las celdas de combustible es que mientras tú les pongas el combustible, van a seguir generando energía eléctrica, ¿no? Cosa que no pasa con una batería porque su energía, digamos, es finita. Si hablamos de las pilas AA, de esas que ocupábamos para los juguetes o que se siguen ocupando, pues va a llegar un punto en que se van a acabar, a menos de que sean recargables y entonces puedes volver a almacenar la energía en ellas. Pero en ese sentido pues es más como el motor de combustión porque en lo que tú le sigues poniendo el combustible pues sigue operando. Claro. Entonces por eso se habla que es entre esas dos. Y bueno, la idea es que ahí puedes usar diferentes combustibles como hidrógeno, como el etanol, que es el alcohol de la farmacia, incluso el vodka, o comida. Eso está muy interesante porque alguna vez encontré una competencia de gastrobots y entonces estos gastrobots era que les ponías comida, generalmente pues fuentes de azúcar, porque la glucosa también se utiliza para generar energía eléctrica y entonces ya veían cuál duraba más y creo que hasta se peleaban o algo así. Pero bueno, el punto es que puedes usar diferentes combustibles, que es lo que yo platico con mis estudiantes de energía. Pero escucharlo en un podcast de raperos me pareció muy interesante porque dije, bueno, ¿qué tuvo que leer para llegar a esa información? ¿No? Y bueno, el por qué se dejaron de usar, ahí va porque siempre hay muchos detalles, pero el por qué se dejaron de usar cuando ya iban, incluso se empezaron a usar en las misiones al espacio y se veía que eran bastante buenos, pero el problema fue que hubo un dirigible que se llamaba el Hindenburg, que pueden encontrar el video real de este dirigible y el accidente que tuvo, porque resulta que lo estaban esperando, creo que hizo un viaje de Nueva Jersey a Nueva York, llevaba personas, y entonces pues era todo un acontecimiento, porque era un dirigible, era como un globote, donde iban personas, había muchos reporteros que estaban esperando que llegara y antes de empezar a descender se incendió y entonces pues las personas se murieron y muchas se murieron porque del susto se aventaron, ¿no? O sea, fue ahí una catástrofe que además quedó grabada porque lo estaban esperando y entonces no se supo, por mucho tiempo no se supo qué es lo que había pasado en ese accidente. Lo primero que asociaron es que para poderlo tener elevado, tenía bolsas de hidrógeno. Entonces lo que dijeron fue, el hidrógeno es malo, se muere la gente, bye. Ya no vamos a utilizar esos dispositivos que tienen hidrógeno como combustible. Y además, pues es que era un tiempo en que no interesaba la contaminación, no había los niveles de contaminación que tenemos ahorita, no había manera de saber hacia dónde las bondades de la química y todo lo que se estaba sintetizando en ese tiempo nos iba a llevar, porque era eso, o sea, los químicos inventaban cosas y era, ¡ay, qué genial! Porque ahora ya tenemos mejores cultivos, ¡qué genial! Porque ahora ya tenemos plásticos que nos han súper mejorado la vida, ¿no? Hasta salen las redes de mercadeo del Tupperware. Entonces, pues no había manera de saber que luego nos íbamos a encontrar en el punto que nos encontramos ahorita y no se pudo decir no, sigue investigando porque en algún momento hará falta dejar de usar los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, entre el accidente y que no era tan necesario buscar alternativas, se quedaron ahí las tecnologías que eran buenas, pero pues no había manera de defenderlas. Claro, eso entre ese y otros motivos, porque como bien lo mencionábamos, los autos que tienen celdas de combustible son un tipo
y los que funcionan con motores eléctricos que se pueden recargar son como otros. Entonces había como diferentes tipos de autos que también se estaban desarrollando. El podcast, por si lo quieren escuchar, ese episodio está bien loco porque empiezan a hablar como de tipo de sociedades y debería ser socialista o no. Es el Nola Rollis, que está la banda Bastón con Alemán, justo ese episodio, ahí lo pueden escuchar. Pero también es que había otro tipo de coches que tenían baterías no recargables que también eran de plomo. Entonces había como hubo como una combinación de factores por lo cual los autos eléctricos, aunque no necesariamente fueran los de las celdas de combustible, porque también había otros, se dejaban de usar. En un principio era porque no daban como mucha autonomía, o sea, no andaban mucho tiempo y luego las baterías no eran recargables. Cuando ya las pudieron recargar, luego no podías ir más allá de los 100 kilómetros, o sea, de hecho había un coche que se anunciaba como 100 kilómetros de autonomía, pero luego empezaron a tener la necesidad de viajar grandes distancias y en el desierto no había un lugar para recargar tu batería. Entonces empezó a ser el boom del petróleo y entonces ya podía haber como zonas de recarga de combustible de gasolina. Y entonces pues ya era como, no, pues mejor me voy en un coche de combustible porque entonces lo puedo recargar a mitad del desierto. O luego las baterías eran muy pesadas y hacía que los coches pues fueran muy lentos. Entonces fue como una combinación de muchos factores para que se dejaran de producir. Y pues también lo mismo, de que estaban muy muy pesadas, que fueran de níquel cadmio, que fueran de hierro o de plomo, hacían que pesaran mucho estas baterías. Entonces pues ¿cómo las iban a ir utilizando? Lo que se retomó ahora que ya se utilizan las baterías de ion litio, que son menos pesadas, que tienen un mejor rendimiento, que dan mayor potencial. Entonces ya con estas es más fácil de utilizar, o sea, se pueden utilizar de una manera mejor. Y tienen algo que se llama mayor densidad de carga, es decir, que por el mismo volumen, el mismo peso o la misma área superficial, dan mayor potencial. Y además que no necesitan cargarse al 100%. Ya ves que antes nosotros teníamos cualquier dispositivo y decía, tienes que dejarlo que se cargue hasta el 100% porque si no ya no funciona. Y estas no, de hecho se recomienda que no los cargues hasta el 100%, es decir, no necesitas que lleguen al 100% porque no se van a descomponer. Claro. O sea, y eso es como una de las grandes ventajas de tener las nuevas baterías de ion litio, que justo en 2019 el premio Nobel de Química fue para los que lograron desarrollar estas baterías de ion litio, que fue Stanley Whittingham, que empezó a hacer el estudio como en los 70s, luego se dio cuenta como que el litio podía funcionar, después empezaron a ver con John Goodenough en 1980 ya hacer como este tipo de baterías, y como los materiales que se pueden utilizar, luego le empezaron a meter otro tipo ¿cómo se llama? De electrodos para que pudiera funcionar, y ya Akira Yoshino hizo la primera batería en el 85. O sea, fue ya como todo este desarrollo lo que se logró que tuvieran el premio Nobel justo en 2019. Y ya con este tipo de baterías pues es más fácil que tengamos baterías recargables en los automóviles y que por lo tanto pues puedas tener un coche eléctrico y que tenga pues mayor rendimiento. De hecho ya hay coches eléctricos que pues pueden ser como de muy alto rendimiento y pues pueden ser como coches de carreras. No sé si por ahí se ha probado algunos prototipos ya para meterlos como en tipo Fórmula 1. Entonces sí, ya son más eficientes, corren más rápido. Ya lo que hace la diferencia entre como el alternador que tenemos en un coche normal es que se supone que los coches eléctricos son más eficientes en su reconversión de energía. O sea, utilizan como todos los movimientos, hasta el movimiento de frenado, para poder recargarse de energía. Entonces eso es más eficiente que lo que nosotros conocemos como el alternador, ¿no? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Sí, y ahí, bueno, decir que es que los que funcionan con celda de combustible también necesitan una batería. Uh-huh. Y entonces justo, bueno, hay dos cosas por las que se vuelve una discusión. ¿Qué sentido tiene trabajar con hidrógeno? Porque una, pues si ya tienes un auto eléctrico que tiene una batería, ¿para qué quieres uno que ahora tiene una celda y una batería, no? Ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, de que el hidrógeno pues todavía no se tiene una forma eficiente de producirlo
Sí, incluso hay uno que se produce por fuentes fósiles, entonces pues, seguimos en las mismas. Y la otra es, necesitas tener, como, así como hay las gasolineras, pues tendría que haber zonas de donde haya despachadores de hidrógeno. Entonces, pues tienes que hacer toda una infraestructura y creo que es mucho más fácil tener una conexión para poder ahí cargar la batería de un auto eléctrico. Y además, las celdas de combustible que son más eficientes funcionan con platino y rutenio, que el platino es muy caro. Bueno, los dos son caros por su abundancia, el platino además porque pues es un metal precioso. Y entonces justo lo que se platica en cuanto a estas celdas es no hay suficiente platino para que todos tengamos autos de hidrógeno. De hecho, a mí como maestra me pasó algo muy curioso porque, bueno, una observación, porque di clase de hidrógeno en el 2017 y luego en el 2018 la volví a dar. Y en el 19 algo iba a hacer que otra vez retomé esta parte del hidrógeno, pero los videos del 2017 sobre los coches de hidrógeno eran muy optimistas y hablaban de las pruebas y todo. Y para el 2019 ya era como, ya no se dice nada de los carros de hidrógeno, ¿sabe qué pasó? Entonces justo, ¿no? Pues van viendo esta parte de sí puedes tener tu auto, pero por ejemplo, se empezaron a comercializar en California, pero pues no podía salir de California porque ¿dónde lo ibas a cargar? El rendimiento era bastante bueno, creo que daba 600 kilómetros, pero pues sí, y luego si tú querías, por ejemplo, ellos en Estados Unidos que les gusta ir de costa a costa, pues no había manera, ¿no? Entonces creo que estas son las partes por las que de repente es como, creo que no es tan buena idea. No sé, ya ahora en 2021 no he visto cómo, qué dicen los comentarios o qué hay al respecto, pero pues bueno, eso habla de cómo se puede tener una idea muy buena y en el camino vas a ir viendo si sí o si no, ¿no? Y bueno, aquí nada más como un dato para, o como una reflexión para quien hace proyectos de investigación, para quien hace proyectos para entrar a ferias de ciencia y hasta para los emprendedores, pues no tiene nada de malo de repente virar un poco, ¿no? En emprendimiento lo que se llama pivotar tu idea, porque es normal que te vas a dar cuenta en algún punto que lo que habías planeado y sonaba tan genial, pues no lo es tanto, ¿no? Porque ya te topaste con otras cosas. Y pasa en la energía como pasa en cualquier aspecto de la innovación y de la ciencia. Sí, y también, pues otra de las cosas es que si tú tienes un auto eléctrico, pero pues como aquí en México, que toda la energía eléctrica se obtiene a través de la quema del petróleo, como pues algunas termoeléctricas, pues qué chiste tiene. O sea, si tú dices, no, pues yo quiero ser sustentable y tener un coche eléctrico, pero mi energía eléctrica viene del petróleo, pues sale al final lo mismo. Entonces, pues eso también es como un tipo de conciencia. No quiere decir que esté mal, de hecho va a ser muy difícil que sustituyamos al petróleo, pero pues bueno, hay que como considerar todo y luego cómo se obtienen los materiales, porque incluso hasta los paneles solares pues tienen un impacto ambiental. Claro. Entonces todo ese tipo de cosas no podemos evitarlas. Siempre, y es lo que yo siempre digo, es toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente. Y pues si queremos mantener nuestro estilo de vida, pues tendríamos que, pues ahora sí que echar a perder todo el medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia y cambiar nuestro estilo de vida. Porque si no, pues no podemos. ¿A qué sirve? Que digo, pues ya voy a tener un coche eléctrico y entonces ya puedo pues contaminar lo que yo quiera de otras maneras porque ya tengo un coche eléctrico. No se trata de eso, sino que pues disminuyas, hacer como tengo que tomar el coche realmente para ir aquí a una cuadra a la tienda o tengo que usarlo siempre, cuándo sí lo puedo usar, a dónde puedo ir en bicicleta, por ejemplo. Claro. O caminando, a dónde es puedo ir que caminando. sí, el tener automóvil luego te hace que te vuelvas muy flojo o cómodo, como quieras llamarlo, pero yo he visto gente
de aquí, de la colonia, que va a 2 cuadras, 3 cuadras a la tienda en carro. Entonces, sin criticar, sin criticar. No, sí, porque no está bien, o sea, si puedes caminar hasta por salud, está bien, ¿no? Y entonces sí analizar en ese sentido, pues hay calculadoras de huella ecológica que cuando quieres justo hacer esta reflexión con los estudiantes, pues hacer tu cálculo de huella ecológica es algo muy interesante, y por ahí hay una calculadora, yo creo que les podemos dejar el link o lo ponemos en Laboratorio Vagabundo en las redes sociales, porque es muy interesante. Entras, te hace varias preguntas sobre tu movilidad, sobre tus hábitos cotidianos, incluso sobre cuánto te dura la ropa, ¿no? Y sobre eso te dice cuántos planetas necesitarías justo para mantener tu estilo de vida. Claro. Y pues sí es penoso porque luego uno cree que lo está haciendo muy bien y resulta que necesita planeta y medio, entonces ya excedió los recursos que había. Entonces eso, no lo estamos dimensionando, por más que vemos alertas ahí, algo importante que hay que decir es que hemos normalizado términos como el cambio climático, el calentamiento global, es como, sí, y luego, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden hacer esas reflexiones, se puede seguir viendo qué se puede hacer a través primero, pues de ver cómo estás, ¿no? De hacer este diagnóstico de, a ver, cada cuándo te compras un par de zapatos, cada cuándo cambias tus jeans, cada cuándo, ¿qué haces con esta ropa que ya está en desuso? Pero hay corrientes muy interesantes ahora de hacer este cambio de ropa con alguien más para que se siga utilizando, o pues este fomento a andar en bici. Cada vez hay más ciclovías, hay más formas de que tu movilidad sea un poco más amigable con el ambiente. Y bueno, pues lo hemos platicado antes, las cuestiones de refil, ¿no? Sí estamos volviendo un poquito a cómo era antes y hay que poner atención en eso. Incluso hay grupos en redes sociales sobre lo que se conoce como el Zero Waste, aunque hay muchas cosas por ahí que podrían mejorar, pero pues se busca mucho esto, cómo dejo de tener tanto impacto, cómo dejo de generar tantos residuos, y pues la energía siempre va de la mano, ¿no? Ya van a decir, estos ahí van otra vez con el plástico, pero al final es que siempre van de la mano. Incluso pues ahora también tenemos que analizar si el gasto energético que implica un producto realmente lo vale. Y justo acabo de ver una imagen en estos grupos de que hay un empaque de peras como en almíbar, y las peras fueron cultivadas en Argentina y luego creo que el producto se hace en China, en Finlandia. Ajá. Digo, no en Finlandia, pues en alguna parte más bien de Asia, ¿no? Ajá. Y entonces es como, a ver, las peras viajaron a Asia y luego vinieron a México para que tú te las comas. ¿Realmente necesitamos eso? ¿O podrías ir a las verduras y comprarte una perita normal que no trae empaque, que no pasó todo ese viaje y todo ese proceso? Entonces, pues son las cosas que debemos ir reflexionando. Claro. Y yo nada más quiero cerrar lo de las celdas de combustible, mencionando que también hay una manera de obtener tu propio hidrógeno, que es como luego se hacía en los transbordadores espaciales, no recuerdo si se siguen haciendo, y es que el agua pues tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces se aplicaba una reacción química para obtener el hidrógeno, y luego ese hidrógeno se hacía reaccionar, se hacía una electrólisis, que es como se llama, para obtener el hidrógeno del agua, la hidrólisis para obtener hidrógeno, y luego se hacía reaccionar y esa reacción generaba de nuevo agua. Entonces, pero tú lo que necesitas es una celda para convertir el agua en hidrógeno y luego hacer la reacción inversa. Entonces a veces puede ser en la misma celda y con eso te ahorras un poquito de estar recargando hidrógeno. Solo que también almacenarlo pues como que no es tan sencillo y es lo que ocasionaba los accidentes.
pero pues tú puedes hacer este tipo de reacciones también en casa, puedes buscar, no recuerdo si eso lo tenemos en los descargables, pero sí hay algunos videos sobre la hidrólisis del agua, sí lo hemos hecho en nuestros talleres, en el que tú aplicas una corriente eléctrica a agua con sal o con bicarbonato, y entonces con un par de clavitos en el fondo, uno a cada polo de la batería, y en uno de ellos se va a obtener el hidrógeno y el otro el oxígeno, y ya con eso puede hacer una experimentación. Y también hay algunos juguetes, como en Steren, que vienen con algunas celdas de combustible, y justo uno de ellos es que puedes tener esta celda que convierte el agua en hidrógeno y en oxígeno, y puedes ver ahí como el cambio de proporción, y luego puedes reconvertirlo para obtener energía eléctrica. Entonces, pues bueno, eso es una de las aplicaciones. Y otra de las, pues hay algunas, ahorita que mencionabas de las ciclovías, algunas vías que se ha dicho o se decía que al tú caminar o pasar por ellas, pues podías obtener energía. Y ojalá fueran de vibranio, que eso yo creo que lo podemos dejar para un siguiente episodio. El siguiente no, porque por ahí creo que es el 4 de mayo, que pues lo abordaremos más como para Star Wars, porque es el día de Star Wars. Entonces ya veremos eso en el siguiente episodio, y podemos dejar el vibranio y este tipo de tecnologías que por ahí podrían ir de la mano para otro episodio. Entonces pues vamos a dejar eso por ahí. Con esto cerramos las celdas de combustible. Pero el punto es que hay un material en la ciclovía. Hay un material que puede generar energía. Que ojalá fuera vibranio, porque por ahí hay unas características del vibranio que vamos a analizar, ya lo tenemos por ahí visualizado. Entonces vamos a hacer como un episodio parte 2 de la energía eléctrica, donde hablemos sobre este material y cuál podría ser su posible reemplazo, o si es que pudiera existir en la naturaleza, ya lo vamos a abordar. Okay. Entonces con esto cerramos. Si tú tienes un poquito más de presupuesto, puedes conseguir este tipo de juguetes en Steren, es como lo más factible. Hay algunos ahí que son accesibles, pero este que menciona Genaro sobre poder ver cómo se separa la molécula de agua y así, lo compramos más bien en Amazon. Sí, y eso tú lo puedes hacer en casa con materiales comunes, aunque no puedes hacer la reconversión. O sea, solo los puedes obtener, pero no puedes hacer este tipo de reacción a la inversa. Así que bueno. Y en YouTube hay tutoriales. Hay tutoriales. De cómo hacer. Yo he visto uno de un frasco que meten diferentes placas metálicas y ahí hacen esa electrólisis del agua. Entonces, luego también es muy interesante porque si tú captas los gases, pues puedes ver la proporción 2:1 del hidrógeno con respecto al oxígeno. Entonces, y si no, les platicas de las proporciones y tal, ¿no? Y si no, pues aquí nos traes esta recomendación para esta semana. Ah, sí, tengo esta recomendación. Bueno, hay una serie de libros, para quienes nos ven en YouTube, lo voy a levantar. Son libros que están en inglés. La verdad es que no he visto si ya están en español, porque cuando yo los busqué, pero ya hace un buen rato, solo estaban así en inglés, pero son de proyectos que se pueden hacer en casa o que se pueden hacer proyectos escolares, porque, bueno, siempre platicamos de que ahora hay cada vez más papás homeschoolers, entonces que están buscando este tipo de proyectos para hacer con sus hijos, o también si quieres hacerlos en clase, o hasta como un proyecto familiar. Es muy interesante. Este es 50 proyectos verdes para los genios malvados, algo así es el título, y hay uno que es específicamente de celdas de combustible. Hay este que tiene que ver con aprovechamiento eficiente de energía, con paneles solares, con turbinas eólicas, o sea, hace como toda una revisión y te da 50 proyectos que puedes hacer en casa con estas energías. Entonces, bueno, pues esta es una opción. No nos patrocina, pero lo compramos en Amazon. Y bueno, pues es una opción interesante. Incluso si quieres que tus niños se adentren en la cuestión del inglés como segunda lengua, porque pues te obliga a que tienes que entender qué es lo que te está explicando. Creo que siempre lo decimos también, pues estamos obligados a al menos leer en inglés, porque mucha de la buena información está en ese idioma. Entonces, siempre el mensaje es no tener miedo, entrarle y ahí irás aprendiendo, y con la práctica pues irás leyendo cada vez más rápido, como nos sucede en el posgrado, pero no hay necesidad de llegar hasta entonces para
para obligarte a leer en inglés. Entonces, bueno, por eso es que hoy la recomendación es en inglés, pero si alguien conoce algún libro en español que también funcione, o si conocen algún otro que también crean que es recomendable, pues ya saben, pónganoslo en el comentario y lo mencionamos en el siguiente episodio. Claro, y yo quisiera recomendar para esta ocasión algo que está en YouTube o está en Google Podcast también, y es el episodio de La Guerra de las Corrientes de El Dollop, que es también una producción de los que hacen Leyendas Legendarias. Solo que esto del Dollop es menos ácido, entonces pues ese sí, La Guerra de las Corrientes lo pueden escuchar porque habla sobre cómo fue el desarrollo del tipo de corriente alterna o directa, y justo ahí lo explican, que no era la idea abordarlo en este episodio, de cómo Thomas Alva Edison fue desarrollando y Nikola Tesla a la par iban desarrollando este tipo de producción de energía. Entonces, pues bueno, lo pueden escuchar ahí también, es muy interesante, sí tiene como mucha base científica de cómo lo están abordando, aunque es un poco de comedia. Si no te gusta la comedia ácida, pues a lo mejor no lo vas a disfrutar tanto, pero no es tan dura como en otro tipo de podcast. Y entonces ahí también mencionar pues que claro que tendremos un episodio al Obviamente. respecto, y pues por ahí si conocen un poquito de Edison y de Tesla, pónganos si son Team Tesla o Team Edison, y hay por ahí también, o para saberlo y para definir de qué equipo eres, hay un video pequeñito de una serie que se llama Grandes Peleas de la Ciencia, y entonces está muy interesante porque son animados, pero te cuentan justo cuál era el aporte de uno y cuál era el aporte de otro, qué pasó, o sea, por qué se pelearon incluso. Así que bueno, si ya te sientes curioso sobre saber un poquito más sobre esto, o quieres profundizar para que nos cuentes de qué equipo eres, pues conoce este videito. Y bueno, recuerda siempre que la última decisión la tienes tú. La idea de nosotros no es venir a decirte esta es la verdad, sino que pues darte algunos datos que te puedan servir tanto para tomar algunas decisiones, para tomar conciencia o para experimentar en clase. Entonces bueno, aquí te dejamos todo. Recuerda que siempre puedes seguir investigando, vamos también a dejar algunos materiales y los materiales también que puedes encontrar en nuestra página web. Entonces bueno, todo eso pues te puede servir para que lo revises y tomes tus decisiones, tomes conciencia. Recuerda también que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en todas nos encontramos como Laboratorio Vagabundo. Así que bueno, ahí cualquier cosa nos puedes escribir. Si tú crees que a alguien le puede servir o que pues le puede gustar lo que estamos haciendo, recomendarlo también, compartirlo por ahí, te agradeceremos mucho porque eso nos ayuda mucho también a seguir creciendo, a seguir mejorando, y sobre todo tu retroalimentación nos sirve mucho pues para también hacer un mejor trabajo. Muy bien, y bueno, si quieres tener un curso con nosotros de divulgación o de estos proyectos que puedes realizar en clase, pues ahorita estamos con la lista de espera. No tenemos todavía la fecha, pero seguramente en mayo ya va a haber más información sobre los cursos que están próximos a abrirse, porque ahí compartimos pues todavía más tips y más materiales y estrategias que puedes trabajar en clase. Especialmente sabemos que ya es esta parte pesadita del año donde ya todo el mundo está cansado, entonces no estaría de más que haya laboratorio en casa con diferentes proyectos donde los chicos sigan aprendiendo. Entonces, si tienes interés, pues mándanos un mensajito para ponerte en la lista y te avisaremos en cuanto esté todo listo. Y bueno, si no hay nada más que agregar, pues nos escuchamos y nos vemos en la próxima. la próxima Hasta luego. semana.